por la causa de la justicia, porque de ellos es el... En el Evangelio que acabamos de escuchar, cuando nuestro Señor llama dichosos, bienaventurados, felices, los pobres, y los pobres en su espíritu, que son los que dependen, los que ponen su vida en las manos de Dios y siempre están pensando en todos sus actos, en todos sus proyectos. Cuando dice el Señor, bienaventurados los que lloran, no solamente los que lloran a causa de los abusos que se cometen contra ellos, sino los que, llenos de conmoción, se conmueven ante todo el sufrimiento que se produce sobre sus hermanos y sobre sus hermanas. Todos aquellos también son bienaventurados, dice el Señor. Esos son los que actúan con mansedumbre, es decir, los que saben distinguir la dignidad humana de cada quien, los que no cometen abusos, los que siempre están al pendiente de que las cosas se hagan correcta y justamente. Esos que valoran a sus semejantes y que construyen lo que tienen que construir pensando en la participación de todos, dice el Señor, esos poseerán la tierra, es decir, esos son los que verdaderamente harán una tierra habitada por la paz y la justicia. Y luego nuestro Señor también llama bienaventurados a los que están ansiosos y sedientos de que se haga justicia, de los huecos que hay contra la justicia, los que entienden perfectamente que no es posible que subsistamos si no hay justicia, no es posible que convivamos en paz si no hay justicia, y no solamente están ansiosos y deseándola, sino que se ponen a trabajar por ello. Y luego a ellos les acompaña la misericordia, a ellos les acompaña ver el sufrimiento que produce la exclusión, el sufrimiento que producen los abusos en la administración pública, los abusos que se producen desde una administración de justicia totalmente a favor de quienes la pagan, de quienes pagan las soluciones en los tribunales, de quienes no pueden, de quienes tienen el poder suficiente para doblegar, para obstruir la administración de la justicia. Y luego nuestro Señor llama a todos aquellos que son constructores de justicia, dice, bienaventurados cuando sean perseguidos porque son constructores de justicia, porque se enfrentan al mal, porque trabajan para que se desbaraten todos los instrumentos a través de los cuales se abusa de la gente. Después, nuestro Señor llama bienaventurados y dichosos a todos aquellos que asumen su causa. La causa de Jesús es la paz de esta tierra. La causa de Jesús es la convivencia en medio de un mundo en el que todos, Él creó este mundo para todos y para todas. Un mundo en el que equitativamente se participa a los recursos de la tierra. Un mundo en que es respetada la dignidad de todos. Un mundo que es construido por todos, que no se deja a nadie fuera de la construcción de este mundo. Y por eso también llama hijos verdaderos de Dios a los que entienden que es en este mundo en el que vivimos como hermanos, todos somos hijos de Dios y somos hermanos y hermanas, tiene que reinar la paz y son constructores de paz. Entonces, implícitamente, en este mensaje Jesús nos está diciendo cómo debe ser la tierra, cómo creó Dios el corazón humano y la mente humana, y cómo Dios creó los recursos y puso todas las oportunidades que tenemos
los seres humanos para crecer como personas, para fortalecer nuestra dignidad. Todo aquello que Dios quiere y que a Jesús lo envió para que sea esta tierra una casa para todos, una habitación para todos. Esto explica por qué Patistán, acusado como en tantos casos con un delito fabricado contra él, y que va a una cárcel desde hace 13 años, él, dentro de esos lugares donde ha estado, se ha convertido en un promotor de la dignidad humana, se ha convertido en un animador del espíritu de quienes están ahí, se ha convertido en un instrumento de paz y de convivencia entre los que están ahí. Hoy tenemos nosotros a 2 hermanos que convivieron con él ahí, que salieron junto con ¿cuántos más? 7 más están aquí, Rosario y Pedro. Rosario, tu apellido, Díaz Méndez, y Pedro López y Jiménez. Pero salió un grupo de compañeros de él. También eso explica por qué desde dentro de su prisión, Patistán es escuchado por todos nosotros. A nuestras reuniones llega su palabra de ánimo, llega su palabra para que nosotros no perdamos la fe, no perdamos la esperanza y sigamos trabajando por la reconstrucción de nuestro país. Eso explica. Porque en el corazón de Patistán, como en el corazón de las culturas de nuestros pueblos originarios, se conserva una reserva de humanismo, una reserva del verdadero sentido de la vida humana, una reserva del verdadero sentido de la dignidad de las personas. Sí, a través de Patistán nosotros hemos podido conocer lo que son las culturas de nuestros pueblos originarios. Él se ha convertido en un portavoz de lo que ahí se vive, de lo que ahí se busca, de lo que ahí se piensa. Y por eso hay que decir esto: nuestro Señor Jesucristo tomó como el programa de su vida en esta tierra el texto que le entregaron del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, cuando estaba en los primeros meses, en las primeras semanas de su predicación pública. Él tomó el texto del capítulo 61 de Isaías, donde se anuncia, donde un personaje que habla por la boca del profeta dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a animar a los corazones que han perdido la esperanza, a sacar de sus cautiverios a los esclavos, a sacar de sus prisiones, de las mazmorras a los prisioneros, y a anunciar un tiempo de gracia, un año de gracia, un tiempo de libertad para todos de parte del Señor. Pero ese texto, si nosotros lo tomamos y nos vamos más adelante, todos estos desanimados, todas estas personas prisioneras, todas estas personas esclavizadas, todas estas personas que son el desperdicio, los pobres, que son los excluidos, que son el desecho de la sociedad, más adelante dice bien claro el profeta: Dios los convertirá en robles de justicia. Dios los convertirá en reconstructores de ciudades derruidas. Dios los reconstruirá en pobladores, los constituirá en pobladores de tierras ya abandonadas y deshabitadas. Dios los convertirá en una raza privilegiada, dice, en una raza que llamará la atención, porque son hijos de personas justas. Dios los convertirá, dice, en sus sacerdotes. El sentido que tiene el sacerdocio es el sentido de la purificación de la tierra, el sentido de la purificación del hombre y de la tierra.
Eso es por lo que ofrecemos el sacrificio de la misa, para que nosotros obtengamos de Dios esa gracia de convertir el mundo en un mundo diferente. Pero esos sacerdotes del Señor, a los que el Señor llama a estas personas que eran excluidas y que no contaban, son las personas que precisamente trabajarán porque se purifique esta tierra de injusticias, porque se purifique esta tierra de irracionalidad, de ambición y de codicia, se purifiquen esos esquemas, de esas estructuras, esos esquemas políticos, esos esquemas económicos que se idean y anticipadamente excluyen a cantidad de personas, consideran que tantas y tantas personas no entrarán en esos esquemas, y que para que esas personas se queden afuera se necesita concentrar todo, se necesitan fuerzas de seguridad, pero que le den la seguridad a los mismos gobernantes, que le den la seguridad a los poseedores del dinero, no que le den seguridad a un pueblo. O sea, esos esquemas que se inventan no son el plan de Dios y no pasan por la persona, por el corazón de las personas justas. Y precisamente a los que anuncian el verdadero sentido de la vida humana y denuncian y ponen claro esos abusos, son a los que se persigue y a los que se asesina. En estos días hay 3 luchadores sociales que han asesinado en Guerrero, con evidencias claras de que han sido las autoridades locales, con complicidades que tienen en el crimen organizado, los que han primero desaparecieron a 8 personas, 5 de ellas lograron huir. Esto pasó al final del mes de mayo y al principio del mes de junio, y 3 de ellas aparecieron el 3 de junio asesinadas. Uno de ellos es un luchador social desde hace 30 años. Ellos son, en este momento son una coalición, líderes de una coalición que se llama Unidad Popular, de varios grupos que han trabajado por años en la lucha social en Guerrero. Estas cosas se hacen precisamente contra las personas que hablan correctamente, que luchan por el bien de todas y todos nosotros. Todos esos que diseñan países enteros, que diseñan sistemas financieros mundiales, que diseñan esquemas empresariales en donde expresamente se sabe que serán echados fuera millones de personas y que disfrutarán solo de los bienes de esta tierra unas cuantas personas. Todos esos son los que manejan y ponen a su servicio y crean sistemas de crimen organizado dentro de los sistemas políticos. Sí, esto es, digámoslo así, una de las muestras de este sistema criminal. Una de esas muestras es nuestro hermano Alberto, que lleva 13 años preso injustamente. Entonces, hermanas y hermanos, yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender es que no podemos bajar los brazos, que no podemos nosotros creer que va a ser fácil, o que nos sea fácil el enfrentarnos a estos sistemas que están dando muestras de sus atrocidades. Por eso hablaba y ponía el ejemplo reciente de unos hermanos en el estado de Guerrero, y que muchos de esos hermanos están trabajando en las zonas indígenas de Guerrero. Esta Eucaristía no podemos decir que es solamente para ver estas catástrofes, de ninguna manera. El Evangelio nos ha anunciado claramente lo que Dios quiere de la tierra, lo que Dios quiere del mundo. El Evangelio, a quienes tenemos fe en Jesucristo, y por eso estamos aquí, porque tenemos fe en Jesucristo, y porque creemos que Jesucristo no vino a fundar un sistema religioso de cumplimientos nada más. No. Jesucristo vino a darnos el poder con la resurrección. Él venció a la muerte para que nosotros sepamos
que la muerte está vencida y que todos los sistemas que producen muerte están llamados a la derrota, y que nosotros, confiando en el poder de Cristo, tenemos que seguir enfrentando, tenemos que seguir trabajando, porque nuestro país se ha rescatado de esas situaciones, porque en nuestro país no tengamos Albertos Patistanes en las cárceles por todas partes, porque en nuestro país tengamos muchas voces, muchos corazones, que no los acallan las cárceles, no los amedrentan las sentencias consumadas. Se padece mucho, sí, pero se van viendo los frutos. No podemos decir que en este país no hay luces. En este momento, por todos lados, las víctimas se están organizando para hacer oír su voz. Están obligando, de esto soy testigo, se enfrentan a las autoridades para que cambien sus políticas públicas, para que articulen sus políticas públicas. No, de ninguna manera les da pena y no tienen miedo. Todas estas personas que nosotros las vemos llegar a los grupos de derechos humanos, a los colectivos, con sus problemas, llenos de aflicción y hasta llenos de miedo, porque muchas de estas personas saben que están amenazadas y les han desaparecido a sus hijos. Les dicen en las mismas autoridades, ni se pongan a buscarlos porque entonces va a ser peor. O los migrantes que pasan allá por Coahuila y que nosotros los vemos, cómo tienen una fuerza y un ánimo, y son personas que se han sublevado contra esta explotación inhumana de todas estas multinacionales que llegan a nuestros países a poner sus plantas y a pagar miserias. Todos esos migrantes que van buscando una vida más digna son insurrectos, por eso los están tratando en esquemas de contrainsurgencia. Nosotros vemos, son especies de paramilitares, son el crimen organizado, son como paramilitares para castigar a los pobres migrantes. Las malas salvatrucha, las guardias privadas del tren, son personas que están puestas ahí para aterrorizar a los migrantes. ¿Por qué? Porque se atrevieron a decir, no voy a trabajar gratis para ti, y yo me voy a ir ahí a donde el dinero no pagado en mi país está dándoles vida de lujo y vida hasta de desperdicio, y allí me van a pagar a mí y allí me voy a ir a trabajar. Ah, no. No se les ocurre pensar en que tienen que regular el mercado laboral, que tienen que regular los salarios, que tienen que pagar el salario digno aunque vayan a nuestros países, y tienen que sacar sus productos produciendo vida digna y no produciendo miseria. No se les ocurre. Lo único que se les ocurre es doblar el número de militares en las fronteras, hacer más altas sus bardas, más largas sus bardas. Es todo lo que se les ocurre. Ellos están produciendo los países que están gozando de los salarios no pagados y los impuestos no pagados en nuestros propios países. Son los que están inventando que los migrantes que ellos producen no lleguen ahí. Esta irracionalidad contrasta con quienes trabajan y luchan por la justicia, con quienes trabajan por la paz verdadera que emerge de la justicia. Esto es lo que nosotros venimos a aprender. Nosotros estamos aquí porque nos anima el espíritu de un hombre que en la libertad ha hecho mucho bien, en la cárcel ha hecho mucho bien, y afuera de nosotros desde la cárcel sigue haciendo mucho bien. Esto nos debe enseñar a nosotros que quien verdaderamente está edifica los cimientos de su vida sobre la justicia, sobre el amor a los demás, sobre el sentido verdadero de la vida social, de la vida política, de la administración de los recursos de la tierra, no lo frena, no lo calla ni una cárcel. Pero queremos a nuestro hermano Alberto libre, queremos un país justo. No podemos soportar un país que hace injusticias y que nos pone frente a nosotros su cinismo. Esto es lo que nosotros también venimos a decir desde la fuerza de Cristo.
Esto es lo que queremos a nuestro hermano libre, pero no queremos más invenciones, más delitos fabricados. Queremos una procuración de justicia sana. A los que debían estar allá adentro, ahí los tienen hasta de cómplices, apoyándolos desde las estructuras políticas, desde las estructuras empresariales. Los que deberían estar presos, que causan muertes, ahí están en las listas de Forbes, entre los millonarios del mundo. Y nosotros viendo esto. Cuando los hermanos de Atenco, a Ignacio del Valle y compañeros, les pusieron 160 años por ahí de cárcel, la persona más buscada del mundo, como criminal dentro de las mafias, estaba pagando 11 años en una cárcel de alta seguridad. 11 años. Mientras unos que cerraron una cárcel y detuvieron a un funcionario que no era del nivel que verdaderamente les podía solucionar el problema, que estaban pidiendo de que estos floristas, esos agricultores de flores vendieran sus flores en el mercado. Eso es secuestro y 160 años. 11 años. A mí, yo me recuerdo y lo digo de nuevo aquí, lo dije también en una intervención por Pakistán, en una rueda de prensa en San Cristóbal. Se vuelve a repetir aquello que decía Bartolomé de las Casas, refiriéndose a nuestros hermanos de los pueblos originarios, al rey de España: en estas tierras en donde los esbirros se vuelven príncipes, y en donde los príncipes los hacen lacayos, los humillan, los sobajan. Así está pasando. Y vuelve a ser un hermano indígena el que, siendo una persona que tiene un pensamiento noble, un pensamiento que refleja el verdadero orden de gobernar un país, el verdadero orden de administrar los recursos de un país, ese hermano está detenido, ese hermano está humillado y queriendo ser acallado. Y en cambio, los esbirros son príncipes y viven en su lujo y al lado de quienes hacen de este país un lugar de violencia. Esto no se vale, esto no se vale. Entonces, hermanos, nosotros, viendo las cosas delante de Dios, no podemos quedar inermes, no podemos no sentir las obligaciones graves que como ciudadanos tenemos, de que este país se corrija y de que este país vuelva a ser un país de todos, un país en el que todos caminemos con libertad, un país en el que todos hablemos, un país en el que no se nos esté amenazando cada día, un país en el que verdaderamente caminemos como Dios quiere, en medio de una vida digna y de en medio de todo aquello que nos merecemos, porque todos contribuimos a la construcción de esta nación. Bueno, perdón que yo me salí, pero el padre Concha lo querrá decir también. Mira, no llovió, Miguel. Bueno, creo que Monseñor Raúl ya abordó muy a fondo y con mucha claridad el contexto en el que estamos viviendo y en donde estamos luchando por la dignidad de todas las personas y por la libertad de Alberto Batista. Yo solamente añadiría lo siguiente: seguramente ustedes saben que el día de hoy, muy probablemente hacia mediodía, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, que abarca pues alrededor de 70 organizaciones civiles, populares, de defensa y promoción de los derechos humanos en el país,
dio a conocer un comunicado en donde en primer lugar, como decía Monseñor Vera, don Raúl, pues saluda con alegría el que por fin se haya hecho justicia y hayan recobrado su libertad estos 9 compañeros, 2 de los cuales están aquí, que fueron acompañados, fueron animados y esperanzados y defendidos por Alberto Batistán, y que pues están libres desde el 5 de julio. Y después pues el reconocer que Alberto Batistán es desde la cárcel un defensor ejemplar de los derechos humanos, y es parte de la campaña que la Red Nacional de Organismos Civiles ha emprendido por todo el país, precisamente para defender el derecho a defender los derechos humanos. Él está en esa campaña porque es muy importante que no se siga criminalizando, ¿verdad?, a aquellas personas que defienden los derechos humanos, la dignidad de las personas, que protegen la integridad de la naturaleza, que se oponen a todo ese saqueo, todo ese despilfarro, todo ese maltrato de la naturaleza. Y estamos aquí al pie del Consejo de la Judicatura. Se supone, ¿verdad?, que constitucional, legalmente, es la instancia federal que vigila la actuación correcta, según la ley, de los órganos de administración de justicia federal. Y estamos aquí rogando a Dios para que Alberto Batistán encuentre por fin justicia, pero también reclamando al Consejo de la Judicatura que por fin cumpla con honradez su cometido, su función, la finalidad que tiene encomendada, que realmente vigile el que los jueces que tienen en sus manos el caso de Alberto Batistán cumplan con la ley y hagan justicia. Para eso está esta institución. No está para solapar corrupciones judiciales, no está para canonizar, legitimar falsos testimonios, pruebas inventadas, sino para que efectivamente se aplique la ley y se haga justicia. Si no, ¿para qué queremos un Consejo de la Judicatura? Ya lamentamos hace meses que la Suprema Corte de Justicia no haya actuado realmente, pues entrando a fondo del caso Batistán, como muchos y muchas. Se lo habíamos reclamado, se lo habíamos exigido, y que no haya actuado con el mismo cuidado, el mismo celo, como supo actuar con una persona no mexicana que padeció la cárcel, como dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por vicios en el procedimiento. ¿Y por qué? En el caso de Batistán no supo descubrir
vicios en el procedimiento que la defensa había presentado y argumentado y probado con toda claridad. Y entonces el caso volvió a los tribunales. Es la última instancia que se tiene en el país para que se le haga justicia a Alberto Batistán. Y estamos aquí como creyentes, como cristianos, como dice Monseñor Vera, pidiéndole a Dios. No estamos no siendo sinceros con nosotros.